Muy buenas noches. El día de hoy, metidos en este ambiente del fútbol en el que está todo el mundo literalmente incorporado, vamos a tratar un tema en donde se combinan el fútbol, la euforia por el fútbol y la política que sigue caminando en estos días. El primer tema pues es celebrar el triunfo de México, aunque fuera nada más 1-0, y lamentar la cancelación de los 2 goles que le hicieron a México injustamente. México hizo, ¿no? Bueno, le hicieron la cancelación de los 2 goles indebidamente, sin fundamento, habiendo alegado que había un offside, pero ya cuando vimos los videos, vimos que no había tal offside. En fin, lamentando esto, entraríamos a ver que sí, el panorama de la opinión pública está dominado por el fútbol, los entusiasmos que generan los encuentros, no solo el de México, que fue, pues, desde luego para nosotros el más importante en cuanto a manifestaciones, celebraciones en el Ángel, en el Zócalo, etcétera, sino en otras partes del mundo. Y pasaríamos entonces a decir que ciertamente la atención en la política ha disminuido, pero la política ha seguido caminando y estamos en un proceso en donde se están trabajando las leyes secundarias en materia energética, que tocaremos en un siguiente momento, pero hay confrontaciones que han sido poco advertidas porque la euforia del fútbol ciertamente tiene obnubilada a la audiencia. Hoy decía en un artículo muy ingenioso Pascal Beltrán del Río, que por cierto nos recuerda qué hicieron los presidentes de México con el fútbol, ¿no? Cómo se van metiendo poco a poco con este asunto, que el problema de la política y del fútbol es que ambos compiten por la atención pública, ¿no? Es decir, los senadores están muy ofendidos, algunos de ellos, porque decían, le van a hacer más caso al fútbol que a nosotros, están acostumbrados a dominar la agenda pública. Yo lo que veo es que hay una política por otras vías y hay otros temas igualmente interesantes. No hay este dominio, este monopolio de la cuestión política por parte de la clase política. Hay otras discusiones. Una que ha tenido muchísimo vigor es la comparación México-Brasil, que tuvo la fortuna o el infortunio de desatar Lula con una declaración un poco imprudente, que para muchos no va más allá, pero ha generado una muy sana discusión de en qué se parecen México y Brasil, cómo se pueden comparar, sí, en ciertas cuestiones de política social, de estabilidad, incluso de violencia son comparables los dos países, y en muchos sentidos también qué hace un país como Brasil en términos políticos con un mundial. Y ciertamente si lo que quería Brasil era impresionar al mundo, lo está consiguiendo, pero por otras razones. Es decir, ni el internet funciona como decían, sus aeropuertos están saturados, en fin, un paisaje que nos resulta muy familiar a los mexicanos, por tanto, nos ayuda también a ubicarnos, es decir, es otra política. Si a veces hablamos muy mal de nuestro país nosotros, y está muy bien que seamos muy críticos, pero al mismo tiempo ves el desempeño de una economía como un país como Brasil, al que hemos tendido quizá por la distancia a idealizar, y ahora que tienes la oportunidad de ver todos los días noticias sobre el Brasil, empiezas un poco a matizar tu idea sobre ellos y también sobre la propia. Me parece que la comparación ha dado o ha abierto un debate interesante en México. Pues vamos a ese debate que sin duda es interesante. Yo espero que los políticos sigan dominando la agenda pública y nuestra selección nacional domine en la cancha mañana en su partido contra Brasil. Ni más ni nada menos. Eso es lo que esperamos. Mucha suerte a la selección mexicana. Y el debate, bueno, se ha frivolizado un poco esto de la comparación, porque entran entre México y Brasil. En primer lugar, porque hemos sido rivales en materia de política exterior y hemos sido rivales también en términos de pues los dos países con diplomacia, digamos, con las economías más grandes. Y creo que ha privado mucho de frivolidad a raíz de las declaraciones que hizo el expresidente Lula, a las cuales creo que el presidente Peña Nieto contestó con mucha mesura y con mucho acierto, creo que hay que decirlo. La pena es que en realidad, si se fijan, o les pongo sobre la mesa, que estamos compitiendo a ver cuál de los dos países es menos mediocre. Pero ahí estamos, somos países los dos de media tabla, me parece que sin duda en algunos indicadores. Brasil está por encima de México, ¿sí? Y lo ha estado.
Y en otros, por ejemplo, el nivel de bancarización de Brasil es un nivel muchísimo más alto que el mexicano. El mexicano no llega al 30%, mientras que el de Brasil rebasa, si no me equivoco, el 75% de la población. Y en otros, México creo que tiene mucho que mostrar. Los dos países tienen que hacerse cargo de que la rueda, pues no sé si la rueda de la fortuna, pero sí la rueda de la historia, pues va así, ¿no? Y en finales de los 90, pues México era la maravilla y el paraíso para invertir, etcétera. Después le tocó a Brasil y ahora los reflectores regresan a México. Ojalá y hagamos las cosas bien y en 10 años no compitamos por mediocridad, sino realmente por ver qué país ha sido más exitoso. Normalmente se dice que el fútbol es como el pan y circo, ¿no? Que te distraen, que te jalan la atención. De ahí la acusación esta de que continuaron, digamos, con el proceso legislativo de la reforma energética, aprovechando precisamente lo que decías, pero ahora en provecho de los promotores de la reforma, en todo caso, es decir, qué bueno que los reflectores se van al fútbol, porque entonces aquí podemos pasar las reformas energéticas con menos costos políticos, con menos atención, con menos reclamos, aunque ya hemos dicho en otra ocasión que en realidad la gente de todas maneras no está tan pendiente de todos los detalles, las discusiones. En general hay una pasividad respecto de la política. Se saben cosas generales, pero ya a ese nivel de detalle la mayoría del público no le presta atención, haya fútbol o no haya fútbol. Pero eso que se maneja de esa manera, y también muchas veces, cada vez que hay mundial, se dice, es que si le va bien a la selección mexicana, repercute en una legitimación del gobierno, a lo mejor mejoran sus índices de popularidad. Se ha dicho en el caso de Brasil que ahí la cosa salió al revés, porque en vez de que la gente estuviera entusiasmada y en esa medida bajara el nivel de protesta y de inconformidad con la situación en Brasil, fue detonador. Entonces ahí la cosa salió exactamente al revés. Pero se dice, hay quien dice por ahí, que en caso de ganar Brasil la Copa, cosa que no es descabellada para nada, entonces mejoraría la situación social y política, el ánimo, no la situación, el ánimo de la gente. Y que incluso eso le va a ayudar a Dilma Rousseff a la reelección en unas semanas más, pero no está tan claro, es decir, realmente el detonador, el descontento, el malestar que se ha seguido expresando durante estos días del Mundial, y a veces sí se vincula el fútbol con la política de manera muy torcida, diría yo, muy extralógica. Entonces Dilma Rousseff salió en estos días también por un lado a decir, no se vale que me estén insultando de esa manera, etcétera, no voy a aceptarlo, pero también como diciendo, es que ahorita el fútbol está por encima de la política, por encima, no en términos de la importancia, bueno, la atención mundial sí, claro, está más en el fútbol que en cualquier otra cosa. En Brasil, quién sabe, los manifestantes, los protestantes están en lo suyo, pero al grado de torcer la política, por ejemplo, que en las manifestaciones se ha dicho, si le vas a Brasil, si apoyas a Brasil, es decir, a su propio país, estás apoyando la dictadura. Entonces decía Dilma Rousseff, pues, es absurdo. Porque para empezar, no es dictadura eso. Podría ser una democracia de bastante baja calidad como la nuestra, pero dictadura, pues no. Pero además, establecer el puente. Pero bueno, los radicales así son, ¿no? De pronto dices, es que si apoyas el fútbol, como de eso se beneficiaría presuntamente el gobierno, estás apoyando a que se consolide la supuesta dictadura. Entonces, también hay esa tendencia, digamos, a exagerar y extrapolar asuntos de fútbol o de cualquier otro deporte, las Olimpiadas en su momento, con asuntos políticos que en realidad no tienen nada que ver. Yo creo que es correcta la afirmación de Dilma Rousseff en este momento de que el fútbol está por encima de la política. En estos días apareció, por cierto, el que va a ser contrincante por el Partido Socialdemócrata, un señor Neves, pero casi nadie le ha puesto atención a esto. Dilma Rousseff va adelante en las encuestas de preferencias y para mantener esta ventaja y su imagen decidió no aceptar participar en la inauguración del fútbol, que inicialmente, porque no participar en la ceremonia, decir un discurso, como hacen pues todos los jefes de Estado y de gobierno cuando viene el Mundial en su cancha nacional, ¿no? Y decidió no asistir para evitarse la rechifla o cualquier recriminación, decir, bueno, pues que el fútbol siga su ritmo y la política va a mantener sus
sus trabajos. En cuanto a lo de la declaración de Lula, de que todos los indicadores mostraban que Brasil estaba mejor que México o que México estaba peor que Brasil, que los había revisado uno por uno, después de haber estado en México unos días, regresó y entonces verificó este dato y los declaró en Brasil, en un proceso preelectoral, en donde pues está queriendo apoyar a su candidata, que es Dilma Rousseff. Y también estaríamos en presencia de una especie de confrontación que, como ya María Amparo planteaba muy bien, ha venido dándose desde hace muchas décadas entre Brasil y México por ser la primera, la segunda nación, la primera economía, las dos naciones más pobladas, etcétera. Pero a mí me pareció interesantísimo este proceso de confrontación en el que no solo el presidente Peña Nieto contestó de manera muy general, sino que el secretario de Hacienda, también con mucho cuidado y diciendo que tenían un gran reconocimiento para Lula, como un presidente que había hecho muy bien las cosas, dijo que hay varios indicadores, cuando uno se fija bien, y los mencionó, 4 o 5, en los que México está notablemente más arriba o mejor que Brasil. Lo que es interesante, se usa como un elemento de campaña, eso, en el Brasil estamos mejor que México, que es una comparación que más o menos sigue el 2% de la población. Imagino la que está interesada en las publicaciones económicas en inglés, que son los que han hecho los BRICS y ahora son los que impulsan MICTA, y entonces son los que dicen, a ver, Brasil va mejor ahora, o las nuevas economías están moviendo al mundo, son México, Corea, Australia y otras más. En fin, no me detengo más en eso. A mí lo que sí me parece sumamente interesante de la política brasileña, es decir, cómo nos enseña cosas, es la zigzagueante actitud de la presidenta y los costos que está teniendo para un país en términos de imagen. El que, por ejemplo, no se haya oído la Marsellesa en el estadio de Porto Alegre porque no funcionaba el sonido local. Eso puede uno imaginar, pues puede ocurrir en algún estadio mexicano, pero también ocurre en Brasil. O puede ocurrir que ahora le están sacando que los presupuestos, no estoy pensando ni en la línea 12, ni en la Estela de Luz, ni ninguno de los monumentos u obras públicas que hemos hecho, de pronto tiene un presupuesto engordado con no sé qué porcentaje. Y todo el mundo está diciendo que aquí o hay corrupción o hay una falta de seriedad en la elaboración de los presupuestos. En suma, le están saliendo las jorobas a un tambor que parecía perfectamente plano en términos de imagen y eso tiene un costo. Obviamente la gente matizará y verá que se trata de una cuestión futbolística, lo futbolístico, pero lo estructural y el funcionamiento del país quedan como un elemento que creo que es de gran aprendizaje político para todos. Ahí está, como bien dices, Leonardo, la parte estructural, porque un mundial de fútbol, como serían también las Olimpiadas, son oportunidades para los países, no solamente para tener los reflectores mundiales, sino para generar inversión y hacer obra de infraestructura que después permanece. Brasil está a 2 años de tener también las Olimpiadas y creo que su clase política, su clase económica debería de plantearse cuáles son las enseñanzas de lo que ocurrió ahora con la construcción de vivienda, estadios, infraestructura, etcétera, para todos, digamos, las comitivas de todo el mundo. Y no veo yo esta dosis, por decirlo de alguna manera, de autocrítica. Leía también el otro día cómo estos eventos mundiales suelen salir muy bien en los países desarrollados en el sentido de que dejan realmente infraestructura para el futuro. Londres, que fue el último ejemplo, y en cambio los países menos desarrollados son, como decías, Leonardo, motivos, ocasiones para mayor corrupción. Grecia, en lugar de una oportunidad para crecer y mostrarte al mundo, ¿no? Sí, porque también lo que se ha cuestionado ahí es decir, ok, quedará parte de la obra pública de los estadios incompletos, al parecer, que nos deja el fútbol y después las Olimpiadas. Pero lo que se cuestiona ahí es decir, sí, pero es que hace más falta ese dinero en otras cosas. Podrá quedar ahí la obra pública, pero necesitamos mejorar las escuelas, en fin, toda la gran lista de obra pública que se requiere, en lugar de estar gastando en deportes. Bien, pero vamos a continuar con este tema y sobre todo mañana, que es el juego Brasil-México.
Pues mundial o no mundial, la agenda legislativa no se para salvo por las 2 horas en las que juega normalmente México, que fue el caso el viernes pasado. Las discusiones en la Cámara de Senadores, sobre todo también en la Cámara de Diputados, en algunos aspectos, sigue adelante y las negociaciones, cuando menos en comisiones, sobre la reforma energética en términos generales, hidrocarburos, electricidad, etcétera, sigue discutiéndose en comisiones con algunas particularidades, que es que no se está alcanzando en esta negociación de las leyes secundarias lo que se logró en las reformas constitucionales, que era que todos estuvieran en la mesa y que la gran mayoría de estas reformas pasaran si no por unanimidad, por consenso. El PRD se ha levantado de la mesa y ahora hay un curioso intercambio epistolar en donde PAN y PRI seguramente para que no sean culpados de que se ha roto el diálogo, lo han mantenido vía cartas. Y a través de estas cartas explican al PRD o dan cuenta de las objeciones y las atajan esas objeciones que el PRD ha planteado, como por ejemplo qué va a pasar con la expropiación de tierras ahí donde encuentren petróleo, o si se está perdiendo soberanía. Y el otro aspecto importante es, aunque usted no lo crea, procedimental, porque por ahí está también apostando, cuando menos algunos sectores del PRD, a invalidar o a retrasar la discusión de estas importantes leyes secundarias. Tenemos por una parte la levantada de la mesa del PRD argumentando que el procedimiento legislativo ha sido, digamos, pervertido, no se ha seguido la normatividad para los debates, y por otro lado al senador Bartlett, que pide una revisión a la Suprema Corte de Justicia para que invalide incluso la reforma constitucional por no haberse seguido el procedimiento legislativo que marcan las leyes. En todo caso, estamos ahí atorados y bueno, sigue habiendo la posibilidad de que PAN y PRI juntos aprueben esas leyes en comisiones primero y en el Pleno después. Que era lo lógico, ¿no? Era lo que desde el primer momento se ha planteado. Si habláramos de fútbol, diríamos, volviendo a la lógica mundialista, que lo que han hecho es retener el balón, regresarlo y tenerlo 80 minutos más para saber que van a aprobar, por supuesto, PRI y PAN, la reforma energética. El PAN ha planteado una serie de requerimientos extraordinarios y que para la izquierda cualquier tipo de reforma, incluso alguna en la que ellos coincidan, no resulta sencilla de procesar políticamente ante sus bases. Y por tanto eso se los oí a ustedes hace mucho tiempo, incluida en el momento el diseño del Pacto por México, la energética era intransitable. En consecuencia, sí piden atención y hacen bien, lo que pasa es que ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en términos generales. También es interesante ver lo que está ocurriendo con la de telecomunicaciones, en donde se dice que no hay, mañana tendrá la reunión para fijar en qué momento lo encartan, pero algunos legisladores están molestos porque el presidente adelantó en España que las reformas iban a procesar en este mes y que por tanto el México de las reformas ya plenamente funcionando lo íbamos a tener en los próximos días. No veo mucha novedad, lo que dice Barbosa es nos veremos en el Pleno y ya sabemos lo que va a ocurrir en el Pleno, ¿no? Las dos bancadas del PAN y el PRI votarán en favor de las reformas y la izquierda por supuesto tendrá que votar en contra de esa en concreto. Se había manejado la posibilidad, o pareciera que esa era la tendencia, de que en materia de telecomunicaciones el PAN y el PRD no iban porque efectivamente no correspondía con el espíritu de la reforma constitucional, que estaban ahí cediendo demasiado en favor de los monopolios de comunicaciones y que entonces PAN y PRD tendrían un entendimiento de decir, pues no van con nosotros. Pero se han cambiado las cosas. Por un lado, el PRD se supone que hizo un acercamiento, en todo caso es la acusación que hizo Javier Corral y que comentábamos la vez pasada también, es decir, un acercamiento entre el PRD, a lo mejor a cambio de la reforma del Distrito Federal, porque sabemos que, bueno, pues que ahí es moneda de intercambio, las cosas casi no se aprueban en los méritos propios, sino a cambio de otra cosa que le interesa a alguno de los partidos que participan en este proceso legislativo. Entonces, se está especulando que el PRD se acercó y aceptó algunos de esos términos que serían inaceptables o que así se presentaban, a cambio quizá
no es una información confirmada, pero tampoco escabellada, por la reforma en el Distrito Federal, que ahí quien lleva mano, digamos, pues es el PRD por razones obvias. Sin embargo, los panistas en el Senado han dicho no, esas posturas son muy aisladas y casi son de Javier Corral y 1 o 2 senadores más, que son los que insisten en que se está alejando. Claro, él hay que decir, es especialista, se ha dedicado a ese tema, pero dicen los panistas, pues es que sus posturas son siempre muy de confrontación, muy radicales, y claro, no es lo que él quisiera, pero es algo que sí estaba de acorde en términos generales, dicen ellos, con la reforma constitucional. Y si el PRD está en esos términos, pues entonces sumará por lo menos un número suficiente para que vaya más o menos consensuada esa reforma. Y con la energética sí será PAN y PRI nada más, pero condicionado todavía, según han dicho los panistas, a que se termine de aprobar la reforma electoral, pero sin meternos en ello, nada más como un condicionante que todavía están manejando los panistas, es decir, entonces se queda rezagada o relegada la reforma energética hasta que no veamos que se completa a nivel de los estados la reforma electoral. Bien, siguiendo esta lógica que algunos de ustedes han planteado sobre que las negociaciones en materia de leyes secundarias están dentro de una lógica que los romanos llamarían do ut des, te doy para que me des en castellano, vamos a seguir en esta lógica. La lógica para la reforma hacendaria se cambió variando de socio el PRI, que era el PAN originalmente, hacia el PRD para poderlo atraer y atenuar un poco las diferencias en relación con la reforma energética, en la que ya se sabía que el PRD iba a estar en contra. Y sabíamos también que el PAN y el PRI la apoyarían con base en la iniciativa fundamental del PAN, que es la que está en la reforma constitucional metida. Ahí tenemos pues el do ut des, pero que va cambiando y va cambiando a veces por días. Es decir, no es que el Congreso no intervenga, sino que hay ciertos actores que dan una cierta emoción al asunto. Por ejemplo, esta discusión entre Corral y su partido, que Corral había hecho todo un movimiento junto con Cuauhtémoc Cárdenas, como recordarán, para que la reforma de telecomunicaciones no fuera rebajada, no fuera reducida y se atuvieran a lo que dice la Constitución, a cambio de que probablemente hubiera algún tipo de apoyo. No puede garantizar Corral el apoyo del PAN completo, porque pues, está en una minoría absoluta. Pero estamos otra vez en esta lógica del do ut des. No les fue suficiente, el PRD está diciendo, no, yo me voy a ir con la reforma de telecomunicaciones tal y como fue planteada, para no rebajarla, con lo cual Corral pues dice, ya rompimos aquí. Y por el otro extremo del PAN está Javier Lozano, que también sostenía otra posición que tampoco ha querido asumir el PAN en su conjunto, se ha ido más al centro, ha cortado a los dos extremos, a Lozano en la derecha y a Corral en la izquierda, y se queda con el PRI en el centro y con el grueso del PRD. Es lo que estamos viendo en el do ut des. Es lo que estamos viendo, pero como decía Leonardo, parece ser que, bueno, le voy a quitar el parece ser, conocemos el resultado final de este partido, ¿sí? En donde pues la alianza del PRI-PAN meterán los goles suficientes como para que esta reforma sea, o el conjunto de leyes secundarias sea aprobado. Yo espero que este intercambio que se dé al interior mismo de la reforma energética y después al interior mismo de la reforma en telecomunicaciones y no entre reformas que muchas veces no tienen que ver. Ya vimos lo que pasó por andar intercambiando una reforma política que salió como salió por las reformas constitucionales en telecomunicaciones y la energética. Entonces, espero que el debate, sí, y entre PRI-PAN, porque es donde se va a dar el debate, sea este intercambio sobre las 22 leyes secundarias o 26 leyes secundarias que va a implicar la reforma energética y no la contaminen con lo demás. Creo que además el PRD, que era la esperanza que teníamos algunos, porque me parece que el PRD ha planteado cuestionamientos importantes en materia de transparencia, de corrupción, de precisión de lo que es una empresa pública de Estado, en fin, en muchos ámbitos, que regresara a la mesa para poder aportar eso
y que no se sirvan, digamos, con la cuchara gorda el PRI y el PAN en términos de decir nosotros tenemos la verdad y vamos derechito. Pero meterán, creo, más goles, así como no sabemos cuál será el resultado de mañana del Brasil-México, sí sabemos el resultado. Y bueno, pues habría que hacer aquí una quiniela, señores, y el tema de la reforma energética. El tema es si va a funcionar. Pues ha habido un montón de reformas, yo creo que es interesante ver también ese ángulo que han sido intrascendentes. La laboral, por ejemplo, no se ha notado absolutamente nada en el país, pero la fiscal que mencionaba Paoli ha dado casi 11 puntos de incremento de la recaudación. Esa fiscal que apretó tuercas ha sido una reforma más eficaz que se han aprobado en los últimos tiempos y es una alianza efectivamente entre el PRI y el PRD. Esta de telecomunicaciones, yo creo que la gente tiene una gran esperanza, igual que en la energética, de que algo cambie para los mortales, ¿no? En este caso nos subieron los impuestos a la inmensa mayoría, el Estado tiene más dinero y en buena lógica pues va a gastarlo apropiadamente y este país va a funcionar. Hoy estoy muy optimista. No, pero digo, ¿y mañana gana México? Va a ganar México, 2-1 a Brasil. Pero bueno, igual que el otro, ¿no? Es decir, pero ha habido esos resultados. Hoy en la de telecomunicaciones la inmensa mayoría de la gente está perdida porque se han planteado cuestiones mucho más personalizadas que propiamente ideas de lo que habría que hacer. Es muy difícil decir que beneficias a los monopolios, en todas cosas porque hay dos monopolios peleándose. Entonces habría que decir a cuál de los dos monopolios beneficia más esta ley. En todo caso, ver que sean efectivamente leyes que le cambien la vida a la gente. Sí, bueno, habrá que ver, ya prácticamente está delineada ya las reformas. Los especialistas ya saben de qué se trata, algunos están de acuerdo, otros no tanto, pero básicamente ya se sabe por dónde van a ir. Y de todas maneras quedan las incógnitas de qué tanto realmente, como lo señalas, se van a aprovechar, cómo van a aterrizar, cuándo se va a ver el impacto esperado. No será de inmediato, desde luego, ya no digamos en términos económicos, sino en telecomunicaciones, donde se empiezan a ver ya cierta descentralización que se supone que va a impactar en mejores servicios, menos costos, vamos a ver si es cierto. Ya estamos acostumbrados a que eso no ocurre, pero se supone que esa es la idea y ese es el espíritu de esas reformas, que en realidad quedan todavía en el aire. Esa y muchas otras de las que efectivamente señalas, algunas ya se aprobaron y no hemos visto el impacto. Bueno, porque a lo mejor de todas maneras el impacto no es tan inmediato. A lo mejor de veras, de todas maneras no hay mucho impacto o no lo va a haber. Y entonces se presenta como algo mucho mejor en el papel y en el pleno, en la discusión, que luego en la realidad, ¿no? Eso también, esta idea como mágica de que cambias la ley, cambias la realidad, rara vez ocurre. Pues nos vamos al segundo bloque y nos vamos con al tercer bloque y nos vamos con dos pronósticos o con un pronóstico y un deseo. 2-1 para la reforma energética a favor del PRI y el PAN y 2-1 para la selección mexicana contra el Brasil el día de mañana a las 3 de la tarde. Quédese con nosotros, vamos al tercer bloque. Bueno, ya te seguí. Bueno, mencionábamos en el segmento pasado que el PAN ha puesto como condición para continuar y dar su apoyo a la reforma energética, que en realidad es una condición que ha renovado, porque así estaba desde el principio, el que culmine la reforma político-electoral, que a nivel federal ya está, pero faltan todavía muchos estados, la gran mayoría de los estados, y hay una fecha perentoria para que las cosas salgan bien en el proceso que muy pronto va a iniciar para el año 2015. Solamente 6 estados han regularizado y se han adecuado a esas reformas electorales a nivel federal, falta el resto. Y por su parte, el INE ha dicho es que si no se completan, vamos a entrar en una problemática muy complicada, porque tendremos que subsanar eso con reglamentos del IFE a partir de sus prerrogativas que tiene constitucionales, pero podría ser motivo de más litigios. Y si hemos dicho que la reforma electoral está muy litigiosa y que habrán muchos litigios, probablemente más de los que ha habido hasta ahora, pues si efectivamente no se cumple esta adecuación de reformas locales con la federal, pues entonces se abre un margen todavía mayor para estos litigios, inconformidades, apelaciones ante el tribunal, que puede complicar enormemente la elección del año que viene. Pero también está pendiente, es decir, es mucho el trabajo que se ha acumulado, eso se dijo desde las primeras fases de la reforma, en el sentido de que hay muchas cosas pendientes que exigen mucha velocidad y hay poco tiempo. Está la adecuación que tiene que hacer el IFE de cerca
de 22 reglamentos, no sé, creo que son 22, pero algo cercano a eso. A partir, desde luego están esperando un poco a que se culmine también, se termine las locales para que efectivamente haya plena coincidencia entre reglamentos y las leyes federales y locales. Y también está el nombramiento de los consejeros de los que eran los institutos locales electorales, que ahora se llaman organismos públicos locales electorales, y que tienen que hacer este nombramiento en 17 estados, porque son 17 los que tendrán elecciones concurrentes el año que viene, junto con la de diputados federal. O sea, esa parte también es un trabajo importante, difícil, que se tiene que hacer, y los tiempos están muy ajustados. Y se tiene que hacer bien ese trabajo, porque además tardaron mucho en la reforma constitucional y dieron poco espacio, dado el calendario electoral, los tiempos electorales que marca el calendario mexicano, pues les dieron poco tiempo, y son leyes que tienen que salir no solamente rápido, sino bien. Sobre todo tienen que salir estas 17 que comienzan proceso electoral entre septiembre y octubre, todavía no lo sabemos. Ya decidieron que octubre, porque como se mueven las fechas electorales, por eso lo preguntaba. Pero en todo caso, esto me hace recordar lo que ocurrió también con la reforma educativa, en donde muchos de los gobernadores, y lo menciono para que veamos cuál es el poder de los gobernadores todavía en este país, y recordar que la mayoría de los gobernadores son del PRI. El poder que tienen ellos para retrasar, para modificar, para descafeinar las reformas que tendrían que ser a nivel nacional. Lo vimos con la reforma educativa, incluso pues, en algunos estados el propio presidente de la República tuvo que poner controversias constitucionales, ya hizo 4, prometió hacer otras 2 o 3 para sumar 6 o 7, no recuerdo, y ahora estamos viendo lo mismo. Los gobernadores se han impuesto durante este sexenio, creo, en 3 cosas. Primero, se empeñaron en que no se aprobara la ley de contabilidad gubernamental, bueno, la de deuda de los estados y del gasto público, ¿no? En particular, la de reforma de responsabilidad hacendaria. Se opusieron a que desaparecieran los institutos electorales, ¿sí?, que era parte del proyecto electoral original. Y ahora están, si no obstaculizando, no están cuando menos empujando la federalización, digamos, la homogeneización de sus legislaciones para que empiece a correr la normalidad democrática otra vez. A mí me gustaría comentar un poco más ampliamente una de estas tareas que ustedes ya enunciaron que tiene pendientes el INE y que son ingentes, que es el nombramiento de los 17 OPLES, ahora se llaman organismos públicos locales. Electorales. Estos 17 OPLES en sendas elecciones que van a tener lugar en 2015, en donde se cambian 9 gobernadores. O sea que se está tratando de una elección magna. Ha dado resultado esta puesta en línea de las elecciones en un solo día, en un mismo día, en un buen número de entidades. De tal manera que van a tener que nombrar, porque es una de sus prerrogativas que no pudieron evitar los gobernadores, el de que el INE va a nombrar a los consejeros, ya no de los institutos locales, que no se llamarán, solo se llamará Instituto al Nacional, y van a nombrar a los consejos electorales de las OPLES. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, según la información que nos ha llegado, el INE junto con el Coneval van a preparar un examen y van a hacer la criba inicial de quiénes de los que se inscribieron en la convocatoria cumplen o no los requisitos para sacar a los que no cumplen, aplicar un examen que va a calificar Coneval, y de los que queden, estos podrían pasar a hacer un ensayo que estamos diseñando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en cuanto a sus contenidos. La decisión final es del INE. Pero este ensayo será un ensayo sencillo, de 5 cuartillas, en donde se planteará el problema en una serie de temas que estamos anunciando podrían tomar libremente los que aspiran a ser consejeros, una página para planteamiento del tema o problema, 3 para desarrollo y 1 de conclusión, y en donde valoraríamos y entregaríamos al INE nuestras valoraciones que le servirán de base para tomar la resolución de quiénes serán estos 17 consejos
que se van a integrar próximamente. Pues buena, magnífica contribución. Yo lo que veo es un comportamiento, a partir de la reforma electoral, que creo que ha sido ampliamente explicada, un comportamiento muy interesante de nuestra clase política. Por un lado, ve uno que la clase gobernante, cuando se trata de reformas constitucionales en los que les va la vida, le meten el turbo y entonces el autobús va rapidísimo, como ocurrió con la reforma energética. De hecho, un grupo de ciudadanos, entre los que recuerdo estuvo Soledad Loaesa, planteó una revisión en la Suprema Corte sobre si verdaderamente hubo una deliberación en la aprobación de esa reforma. En esta política electoral no parece que opere el turbo, sino que es una especie de camión de redilas que va funcionando como se puede y pues el PAN le dice ahora al presidente, oiga, pues ¿por qué no utiliza esos mecanismos, llamémosle así, metaconstitucionales para presionar a las legislaturas locales y a los gobernadores? Para que no le digo que con la celeridad, pero algo parecido a lo que hicieron con la energética. Por tanto, ves ahí contrastes y ves también comportamientos. Un PAN que dice que hay que respetar las soberanías locales, después le dice al presidente, pero en realidad usted puede, ¿no?, meterles presión, así es que hágalo. Y lo segundo, hoy revisaba una buena parte de las entidades que están discutiendo la reforma. Tenemos una clase política que sigue todavía en las cavernas. O sea, hay sectores del priismo local que siguen discutiendo si el avance mínimo que se dio en reelección inmediata, que es mínimo porque sigue controlando por la partidocracia, pone en riesgo no el pacto republicano, los orígenes de la revolución, el sufragio efectivo, no reelección. Uno dice, oiga, ¿qué tendrá que ver la reelección inmediata con eso? Pero ese es el nivel de debate que tenemos en muchas entidades donde, entre otras cosas, no han querido procesar la reforma o están metiéndole tortuguismo. Han insistido los consejeros del INE que en este proceso de selección de los 7 consejeros por cada uno de los OPLES, serán 7 consejeros, están utilizando criterios para eliminar a quienes tengan claramente un vínculo partidista o con un gobernador o con algún poder fáctico, que también ha habido consejeros muy vinculados, por ejemplo, con los medios de comunicación. Se ha dado eso en el IFE y seguramente también en muchos de los estados. Entonces, que ellos insisten en que el término de que el perfil idóneo del que habla la ley se refiere justamente no solamente a una preparación técnica y experiencia en el ramo electoral, en términos generales, sino que sean imparciales dentro de lo que cabe, que no vengan respaldados, impulsados, apoyados por una fuerza política, que fue un criterio que no se aplicó para el Consejo del INE, ahora INE. Que si se hubiera aplicado en los términos en lo que está planteando los consejeros ahora, muchos, no digo que todos, pero muchos de los que están ahora quizá no estarían, porque se volvió a utilizar el criterio de cuotas. Y me parece curioso, seguramente quizá no sea casualidad, que quien va a manejar este proceso de selección de candidatos para los consejeros de los OPLES es una comisión de vinculación con estos organismos públicos, que son 4 nada más. De 11 consejeros que son, solamente serán 4 quienes lleven el proceso, aunque ya la decisión final, cuando se presenten las quintetas, será de todo el Consejo General, pero todo el procedimiento, quizá incluyendo las entrevistas, serán estos 4. Yo me pregunto si no fue coincidencia el hecho de que el presidente es alguien muy cercano, el presidente de esta comisión, al PRI, claramente, ¿no? Desde que pertenece al antiguo IFE, pero luego de los otros 3 hay uno por cada uno de los partidos importantes. Hay uno que fue propuesto por el PRI, otro por el PAN, no vamos a aplicar y otro por el PRD, que no sé si sea casualidad en los términos que se hayan puesto de acuerdo ellos, y salió así la casualidad de un reparto de cuotas, o estaban tomando en cuenta esa distribución. Pertinente lo que haces. Yo pienso que nuestro Consejo Electoral actual, nuestro Consejo General actual, está lleno de gente competente. Conozco a algunos de ellos y los respeto muchísimo. Para empezar, a su presidente Lorenzo Córdoba, está Benito Nasif, está el propio Baños, que es una persona que conoce bien el proceso electoral, Ciro Murayama, gente desde mi punto de vista con una trayectoria impecable en el sector académico y después también en los órganos de Estado. Pero no deja de resultar muy paradójico que estén hablando ahorita de que no deben de prevalecer los criterios partidarios cuando pues esos prevalecieron. Y para dar la nota positiva, Leonardo, yo sí pensaría decir, bueno, mira, no importa que sea por cuotas, depende del desempeño, pero entonces
vayámonos así también en los organismos electorales locales, ¿no? Pero... ¿Algún comentario más? No. Bueno, entonces se nos terminó el tiempo, regresamos al último segmento. Los esperamos. A esa política y abre un espacio de negociación con las FARC, de manera que, decía Santos, se pudiera resolver de fondo el grave problema de violencia que vive aquel país. Estuvo en el centro de la campaña electoral esta idea de Uribe enojadísimo, decía, ¿cómo se atreven ustedes a estar negociando con estos señores a los que hay que combatir, es decir, la mano dura? Finalmente, el día de ayer Santos sale con una diferencia de 900,000 votos, reelecto presidente, seguirá en funciones y el mensaje que dio el día de ayer es Colombia ha apostado por la paz. En fin, les planteo, ¿tenemos algo que aprender de Colombia? Yo creo que sí hay varias cosas que aprender, entre ellas que no siempre triunfa una posición radical como es la que habían adoptado Uribe y su apoyado candidato Zuluaga, porque ellos querían un tratamiento bastante duro con las FARC. Y Santos había tenido una posición un poco más flexible, lo cual logró que la izquierda le aportara alrededor de 2 millones de votos en esta última etapa de la segunda vuelta, según dicen algunos analistas, porque la izquierda está de acuerdo con una posición más flexible que atienda a algunas condiciones que las FARC están poniendo para llegar a la paz. Efectivamente, Santos dice, gracias colombianos, gracias Colombia porque has votado por la paz, vamos a hacer el esfuerzo. Ahora, no fue un triunfo arrollador, apenas alcanza poco menos del 51%, que es lo necesario es más del 50% para la segunda vuelta, pero alcanzó un poco más del 50%. Quiere decir que el otro tuvo una gran votación, 43. Pero esto al mismo tiempo está teniendo una marca que es el fin o la declinación del poder de Uribe, que es el verdadero poder detrás de Zuluaga, y la fuerza política que va en declinación para apuntarse en un próximo periodo a Santos. Yo creo que esta es una lección que podemos aprender muchos países, entre ellos México, en estas cuestiones que estuvimos planteando de que hay que ceder lo que se hizo en el Pacto por México, en donde varios cedieron ciertas cosas para poder anunciar, sobre todo en las coincidencias que se tenían, y ahí hacer el acento, y después ir procesando ley por ley, de acuerdo con algunas directrices que se trazaron en el Pacto por México, ¿no? Hay una digamos, similitud con esto del pacto que tú dices, pero creo que el punto de discusión entre el electorado fue la actitud frente a la guerrilla, más que pues, Colombia, como muchos países, ha tenido, no sé todavía cómo quedó el Congreso, pero ha tenido gobiernos divididos muchísimo tiempo antes que México y han sabido negociar. Pero ¿qué nos dice esta posición, digamos, menos radical de Santos versus la de Zuluaga, en términos, por ejemplo, de lo que hace el gobierno federal hoy en México en materia de seguridad, en, por ejemplo, las autodefensas versus la confrontación radical sin miramientos, etcétera, a el crimen organizado? Y lo digo porque por una parte es como paradójico, por una parte se dice triunfa la paz, o sea, triunfa la estrategia no de confrontación, sino también de sentarse con las FARC a negociar, pero por la otra, Colombia mismo ha sido muy crítico con respecto a la estrategia de la estrategia del gobierno respecto a las autodefensas en el caso de México, ¿no? Entonces, yo ahí tengo un punto de no comprensión, digamos, de la posición colombiana, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí hay diferencias también en lo que es el tema central de esta elección colombiana, que es eso, negociar y en qué términos con la guerrilla, de lo que ocurre en México, porque ya el problema ahorita no es hoy por hoy una guerrilla de la magnitud y del tamaño. Y la comparación con el crimen organizado pues no es totalmente válida, creo yo. Con las autodefensas más o menos, porque entonces decir, ¿qué pasa? ¿Negociamos o no? ¿Apoyamos? Y luego las vamos desarmando. Pero con el crimen organizado, pues ¿qué puedes hacer? No puede ser, desde luego, cuando se ha hablado de algún tipo de entendimiento, no puede ser abierto, no puede ser legal, no puede ser legítimo.
tiene que ser entendimientos muy por debajo del agua, sobre no te metas con la ciudadanía, aquí te dejo esta plaza, esta ruta, pero entonces no te dediques a la extorsión, al secuestro. Pero no puede ser abierta, no puede ser en los términos en que sí se puede plantear con una guerrilla. La dinámica, la lógica y los objetivos de la guerrilla son muy distintos a las del crimen organizado, porque el crimen organizado va a seguir en eso. No se plantea en ningún momento detener las armas, detener esa actividad, sino se está viendo simplemente cómo va a desplegar esos objetivos de acumulación de dinero por la vía de sus actividades ilícitas. Y bueno, también en lo electoral, pues hay dos figuras en Colombia que no se aplican aquí y que generan una dinámica algo distinta. Pues la segunda vuelta y la reelección, no tenemos ninguna de las dos. Pero en todo caso, lo que sí se puede ver de Colombia es que aunque ganó Santos, en realidad están partidos por mitades. Están divididos. Si ese era el tema, entonces hay una parte, casi la mitad, prácticamente la mitad, que no está de acuerdo en cómo está llevando Santos esta negociación y que compra las posturas más duras, digamos. Entonces, eso genera, cuando se dan así las cosas, pues más bien un tipo de polarización sobre un tema que es muy importante ahora en Colombia. Lo que es muy interesante, si ve uno el proceso con un ángulo más amplio, es que las FARC se han convertido en el gran factotum de las elecciones colombianas en los últimos tiempos. Antes de que entrara Uribe, se abrió todo este proceso con zona de despeje, una negociación con ellos, que fue un fracaso. Y Uribe hizo campaña diciendo, señores, le vieron la cara al gobierno colombiano y aquí lo que hace falta es músculo. Y aplicó 8 años músculo, se inventó un montón de historias, invadió el Ecuador, en fin, hizo un montón de cosas que lo legitimaron. Yo, a diferencia de lo que opina Paoli, no creo que este sea el fin de Uribe, del uribismo. Ellos quedan con 40 y tantos puntos diciendo, muy bien, ganó Santos y su idea de pactar con estos señores. ¿Qué va a dar o qué van a dejar las FARC en aras de la gobernabilidad de Colombia? Es decir, como este señor Santos, que es muy razonable y no es un señor musculoso como Uribe y un represor, vamos a proceder a pactar con ellos, vamos a desarmarnos totalmente. Creo que quedan como un factor político exageradamente poderoso, un poder fáctico en el proceso colombiano, con una muy dudosa capacidad de cumplir su palabra o hacer una contribución a la democratización de Colombia. No quiero, por supuesto, ser pájaro de mal agüero y que las conversaciones que han tenido lugar en La Habana tengan éxito, pero es muy probable que al cabo de 2 o 3 años llegue Uribe. Ya les dije, mira, eligieron nuevamente al señor y le vieron la cara exactamente en los mismos términos que al gobierno anterior. Por tanto, en gran medida ahora depende no solo de la voluntad del gobierno, sino de lo que las FARC y los grupos más radicales en Colombia estén dispuestos a ceder en aras de la convivencia democrática. Pero, en fin, no adelantemos vísperas. Y yo hay una pregunta a José Antonio, porque tú decías que no es válido, y tienes buena parte de razón, estar comparando a las organizaciones del crimen organizado con la guerrilla. Con las FARC. Pero creo que hay dos cosas en las que sí se tocan, José Antonio. Tú decías que el crimen organizado no va a deponer armas ni piensa desaparecer del mapa. Yo creo que las FARC tampoco. ¿Cuántos años llevan las FARC siendo factotum de la política? Eso va a seguir así. Y el segundo punto en donde creo que se tocan, y por eso quise hacer la comparación, es que de las FARC se ha probado también sus vínculos con el narco o secuestros y todo. Claro, y sus vínculos con este tipo de delitos del orden tipo secuestro, tipo extorsión, tipo etcétera, ¿no? Podría argumentar un poco mi posición. Efectivamente diferimos, Leonardo y yo, pero yo quisiera fundamentar un poco en el sentido de que Uribe ha tenido varias derrotas. Primero tuvo una cuando quiso reelegirse por tercera vez, prohibiéndolo la Constitución, y la Suprema Corte lo echó para atrás. Segundo, tuvo esta derrota, es decir, que habla de su aminoración, de su reducción de poder. Por tanto, esta es la línea en la que va a estar. En 2 o 3 años que durará el gobierno de Santos, no sabemos qué va a pasar con Uribe, pero ya no tiene la fuerza que tuvo en esta segunda vuelta, en este proceso electoral. Este es el fundamento para que yo piense, difiriendo claramente, que Uribe está declinando en capacidad política, en poder político en Colombia. Muy bien, pues con esto, ¿algún apunte más? No, nada más que creo que va a depender
La confirmación o no de la estrategia esta de negociación dependerá de cómo le vaya a Colombia en los próximos 4 años. Santos dirá, mi futuro está en las FARC. Un punto Adelante. más. Sigo manteniendo las diferencias. Las guerrillas eventualmente se institucionalizan políticamente y entonces siguen participando. Lo hemos visto en Salvador, lo vimos en Nicaragua. El crimen organizado, el equivalente sería que se institucionalizara comercialmente, pero eso implicaría tener toda la razón. Por eso se tocan, legalización. Pero tienes razón, un magnífico punto. Yo lamento mucho tener que decir que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes aquí en El Primer Plano.